Entonces, como lo planteamos en la anterior sesión, nuestras condiciones de frontera se basan única y exclusivamente en unas dimensiones geométricas y en observar cómo el campo eléctrico se ve afectado por ese cambio en el material y en esa frontera, lógicamente, en la forma de esa frontera. Entonces, arrancamos por el ejercicio más básico, que vamos a hacer en este caso de forma horizontal, en donde tenemos dos materiales. Entonces, vamos a tener un material específico que tiene una permitividad eléctrica relativa al material y otro material específico cuya permitividad eléctrica también es el material. Para nuestro caso, va a estar compuesto por dos fronteras metálicas que se van a ubicar a derecha e izquierda de cada uno de los materiales. Para trabajar con materiales que en este momento pues usamos en la vida diaria, vamos a utilizar en la parte izquierda el aire y en la parte derecha vamos a utilizar el PLA. El PLA tiene aproximadamente un valor de 3 veces Epsilon sub 0 en su permitividad eléctrica. Es necesario siempre conocer esas condiciones del material, de lo contrario no vamos a poder analizar qué pasa con el campo de un momento a otro. Vamos a tener un campo eléctrico que conocemos en una zona número 1, para nuestro caso va a ser constante, simbolizado como 3 veces a sub x menos 5 veces en a sub y. Entonces decimos que el campo 1 es igual a 3 veces en a sub x menos 5 veces en a sub y. Y básicamente lo que nosotros queremos es poder modelar qué ocurre con el campo eléctrico en la zona 2 en función de la frontera. ¿Cuál es la frontera? La forma geométrica en donde cambia de un material al otro. Pues en este caso, nosotros el consejo que yo les coloco es primero resolver las fronteras eléctrico y eléctrico y después resolver las fronteras y eléctrico-metal. Entonces simbolizamos las fronteras por un número. Frontera número 1, frontera número 2, y cada vez que hay un cambio de material, frontera número 3. Y arrancamos en orden. Entonces, para la frontera número 1, primero la vamos a caracterizar que es una frontera tipo dieléctrico-dieléctrico. ¿Por qué es importante eso? Porque según las ecuaciones que nosotros encontramos en la anterior sesión, decimos que para las fronteras dieléctrico-dieléctrico el campo tangencial 1 es igual al campo tangencial 2. La pregunta es, ¿cómo encontrar el campo tangencial? Pues el campo tangencial es lo que es paralelo a la frontera. Y es por eso que en los ejercicios comúnmente acostumbra uno a colocar los ejes, el eje X y el eje Y. Si eso es cierto, entonces la frontera es paralela en su parte o es tangencial al eje Y. Si es paralela al eje Y, quiere decir que el campo eléctrico 1 tiene una parte tangencial que vale 5 a sub Y. Vamos a simbolizarla por acá. Indicativo. Va a ser el campo tangencial. Y lo que está en la dirección X, como ustedes observarán, es perpendicular a esa frontera. Esta dirección a sub X es perpendicular a la frontera. Esta dirección a sub Y es paralela a la frontera. Así que menos el valor de a sub X va a ser la dirección normal. La suma del campo normal más el campo tangencial me va a dar efectivamente el campo número 1, pero ya logré descomponerlo. Y lo descompuse única y exclusivamente por análisis. Más adelante vamos a tener unos métodos de descomposición que me permitirán trabajar de manera general. Si eso es cierto, entonces ya sé que el campo tangencial 1 vale 5 negativos en a sub y. Por lo tanto, ya conozco el campo tangencial 2. La siguiente condición de frontera que nosotros encontramos es que la densidad de flujo eléctrico normal 1 o normal 2 es igual a la densidad de flujo eléctrico normal 1, que fueron las ecuaciones que despejamos en la anterior sesión, cuyo valor en este momento es 3 veces a sub x multiplicado por epsilon sub 0. ¿Por qué por epsilon sub 0? Recuerden, hagan recuento de unas ecuaciones que tenemos que manejar. La densidad de flujo eléctrico viene caracterizada como epsilon por el campo eléctrico. Entonces, si yo tengo densidad de flujo normal 2
Pues debo tener el campo eléctrico normal 2, en este caso simbolizado como E normal 2, E normal 1, multiplicado por el epsilon 1 que hay en ese material. Para nuestro caso, epsilon 1 vale 3 veces epsilon sub 0. Epsilon 2 vale 3 veces epsilon sub 0, epsilon 1, epsilon sub 0. Y eso es verdad. Ya encontré la densidad de flujo normal 2, así que el campo normal 2 va a ser igual a la densidad de flujo normal 2, que es lo que desconocía, y lo que está multiplicando lo paso a dividir sobre epsilon 2. Obteniendo como resultado 3 veces epsilon sub 0 dividido entre 3 veces epsilon sub 0, ¿por qué? Por el material número 2 en la dirección X. Lo que quiere decir que el campo número 2 vale A sub X positivo. Miren lo que sucedió. Nosotros dijimos entonces que el campo 2 automáticamente, por condición de frontera, se vio afectada en su parte normal, pasando de 3 veces A sub X a una sola vez A sub X, es decir, varió su magnitud. Mientras que la parte tangencial, en la parte A sub Y, se mantuvo constante. Observen eso. Eso en la vida real, ¿qué significaría? Que si nosotros tenemos un vector que podemos simbolizar como 3 veces en X, 5 en A sub Y, que sería el campo que impacta la primera frontera, así se comporta el campo de manera uniforme en la zona 1. Cuando pase a la zona 2, va a sufrir una afectación en su cambio de magnitud por una vez en A sub X. Voy a colocar la dirección negativa, en este caso, hacia la parte de arriba, y ustedes ven cómo va cambiando el ángulo de la dirección. Es como si yo colocara que el campo está en esta dirección, ¿ven? En la zona 2, mientras que el campo en la zona 1 está menos inclinado. Entonces, ese es el efecto que produce el material cuando cambia eléctricamente. ¿Qué ventajas o desventajas tiene eso? Más adelante ustedes van a poder encontrar en sus cursos posteriores que este es el punto vital para poder realizar miniaturización de algunos elementos, poder realizar otro tipo de comportamientos eléctricos, desfases de señales, etcétera, etcétera, que orientarán a poder trabajar con el diseño de dispositivos. ¿Hasta ahí alguna duda? En las siguientes fronteras, las fronteras número 2, ustedes van a observar que hay una frontera metal y eléctrico. Entonces, ese dieléctrico que lo simbolizamos como número 2 es epsilon sub 0. Conocemos el campo eléctrico. Nosotros ya conocemos que el campo eléctrico en la zona 1, que es la que estaba a la izquierda, voy a mostrarla, es esta zona en la que estamos trabajando. La zona que estoy subrayando, la zona número 1, la frontera número 2, aquí está un poco mal escrito, será las fronteras aplicadas o las condiciones de frontera a metal y eléctrico. Las condiciones de frontera metal y eléctrico me dicen que la condición de frontera tangencial debe ser 0 y la densidad normal debe ser igual a ρ sub S. Hay una condición característica que nosotros debemos tener aquí en cuenta. Es que recuerden que en 3 dimensiones, en realidad esto se comportaría de la siguiente manera. ¿Eso qué querría decir? Que en realidad el área que yo estoy visualizando es esta. Este es el área que va a atravesar el campo eléctrico que está dentro del material número 1 cuando yo, lógicamente, realice esto en 3 dimensiones. Así que debo conocer cuál es la dirección del delta de S. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Ustedes recuerden que cuando nosotros teníamos efectivamente el trabajo, podrían silenciar su micrófono, no sé por qué no tiene abierto. Cuando ustedes tenían su trabajo directamente en el despeje de que la carga era igual al ρ sub S por el delta de S, nosotros hicimos la suposición de que esto era la densidad de flujo al hacer el despeje por el delta de S, siempre y cuando fueran paralelos, porque efectuamos un producto escalar. Pero observen aquí que para nuestro caso, el campo eléctrico, que es perpendicular a esta frontera, o la densidad de flujo perpendicular a esta frontera, es la que va en la dirección a su X. Para nuestro caso, recuerden, el campo
número 1 era 3a sub x menos 5a sub y, que fue con el que partimos. Si eso es cierto, lo perpendicular es 3a sub x, pero va en la dirección hacia la derecha, porque hacia allá está la dirección positiva. Mientras que nosotros hicimos la definición de que todos los delta ds salían del objeto. Si eso es verdad, delta ds y dn van en dirección contraria, por lo tanto mi carga o mi ρ sub s va a ser negativo. O sea, ρ sub s va a ser el negativo de lo que me dé dn1 por la dirección en la que observo, en la que van. Si eso es cierto, pues eso me va a dar menos dn1, que era menos epsilon 1, que para mi caso es epsilon 0, multiplicado por 3 veces a sub x. Como es magnitud, porque ya hicimos la dirección aquí, lógicamente, cuando hacemos el producto punto en la definición, que es lo único que tenemos que conocer para el trabajo, la dirección aquí no nos importa, solo la magnitud. Así que llegamos a la conclusión de que la densidad de volumen de cada carga es menos 3 veces epsilon sub 0. Unidades, coulombs por metro cuadrado. Como es de intuir, esta densidad superficial de carga pues es ligeramente pequeña, pues en función del valor de epsilon sub 0. El valor de epsilon sub 0 estando en 8.86 por 10 a la menos 12. Radios por metro me va a dar, efectivamente, a multiplicarlo porque son 24 por 10 a la menos 12 de 24 picocoulombs por metro cuadrado. Supongan que esta área fuese de 1 metro cuadrado, quiere decir que estoy almacenando 24 picocoulombs, que significativamente es una carga demasiado baja. ¿Cómo incrementar esa carga? La forma más fácil de incrementar esa carga es conectar un voltaje, empezar a incrementar, lógicamente, el valor del campo eléctrico y llegar al punto máximo, que sería la alimentación o la carga de un condensador. ¿Por qué digo que un condensador? Observen la estructura. Si nosotros empezamos a acumular carga, nosotros ya encontramos que en la parte izquierda la carga va a ser negativa. Es decir, se empieza a acumular carga negativa. ¿Cuánto? Ya encontramos el valor. Cuando lleguemos al segundo, aquí van a ser paralelos. Así que nuestra carga va a ser positiva, ya la vamos a hacer. Si la carga es positiva, ustedes observarán claramente que lo que se provoca es una diferencia de potencial, miren, positivo o negativo, y la carga se acumula entre las dos superficies, dando el nacimiento a lo que conocemos como un elemento que almacena carga. Y mientras no tenga una conexión entre el punto 3 y el punto 2, pues no vamos a poder descargar la carga. Eso es lo que se conoce como un condensador. Más adelante lo vamos a trabajar. Trabajemos en la frontera número 3 para que podamos terminar el ejercicio. En la frontera número 3 tenemos el caso contrario. Entonces tenemos, voy a hacerlo un poco más pequeño, el material número 3 con una capa metálica con un determinado ancho número 3. Bien, toda esta parte metálica, lógicamente dijimos que el delta S va saliendo, así que en este caso el delta S tiene una dirección A sub X. Como A sub X es paralelo al campo, pues nosotros tenemos que hacer la caracterización. Como ya encontremos que este campo que estaba en la parte derecha obedece al campo 2, nosotros decíamos que el campo 2 se veía transformado y se caracterizaba o daba el valor de A sub X menos 5 A sub Y. De modo tal que la cantidad de carga que ustedes logran acumular a un lado o al otro se ve afectada como densidad normal número 2 igual a ρ sub s. ¿Por qué no hago el campo tangencial? Porque ya sé que me tiene que dar 0. De algún modo tiene que ir curvándose, es decir, el campo eléctrico empieza a curvarse hacia las fronteras verticales e intentar fugarse del material hacia el aire. Eso es lo que provoca que él intente girar y de 0 en la frontera metálica. De sub N1, que es igual a ρ sub S, ya sabemos que es positivo porque son paralelos, tanto el campo eléctrico es paralelo al área como está saliendo en este momento. Entonces buscamos nuestro epsilon y decimos que el epsilon de la zona número 2, según el planteamiento del ejercicio, es 3 veces epsilon sub 0. Lo que tiene como resultado que esto me da 3 veces epsilon sub 0. Bien, en carga, coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, para este ejercicio en especial, la carga está equilibrada y me dice que tenemos 3 veces epsilon sub 0 por metro cuadrado de la densidad superficial de carga a la izquierda y a la derecha y menos 3 epsilon sub 0 a la izquierda, logrando resolver de manera completa el ejercicio.
Y esto es básicamente un ejercicio sencillo de lo que serían una frontera dieléctrico-dieléctrico y dos fronteras dieléctrico-metálico. Nuestro segundo ejercicio tiene como objetivo poder realizar variaciones en lo que tiene que ver con la dirección tangencial y la dirección normal. Entonces, vamos a girar el ejercicio. Vamos a agregar una zona más. Vamos a colocar un material número 1. Ya les damos las especificaciones. Un material número 2 y un material número 3. En este caso, voy a colocar simplemente al azar, porque recuerden que depende de mi forma geométrica, una frontera metálica en la parte inferior, horizontal, y una frontera en la parte lateral derecha. En ese caso vamos a simbolizar cada uno de los materiales como epsilon 1 igual a PLA. ¿Por qué me interesa eso? Porque ese va a ser el futuro de los cálculos o de las construcciones en antenas y dispositivos microondas. 3, epsilon sub 0. PLA. En el segundo material, voy a suponer que por X o Y razón colocamos fibra de vidrio. Entonces, la fibra de vidrio tiene un valor de 14 veces uno de los tipos epsilon sub 0. Y arriba voy a colocar aceite. Y el aceite tiene 2.8 veces epsilon sub 0. Entonces, por zonas, pues lógicamente a esta zona la voy a llamar la zona 1. Voy a colocar los mismos colores para que podamos identificar todas las zonas por color. La zona 1, la zona 2, el material número 2 y el material número 3. En función de eso ahora debemos colocar cuántas fronteras debería haber. Para eso nos falta una condición del ejercicio todavía, y es decir, que el campo eléctrico número 1 va a ser igual al número que nos va a regir durante todo el ejercicio. Para nuestro caso lo voy a dejar negativo. Menos 5 en AX, menos 10 en AY. Pudiese ser otro valor, e incluso pudiese tener una ecuación en ese campo eléctrico. De momento lo vamos a manejar exclusivamente con valores fijos. Si eso es cierto, quiere decir que aquí tenemos el campo número 1, ya está delimitado. Ese será nuestro campo de arranque. Tendremos, en cuestión de fronteras, como les decía, es preferible arrancar por los dieléctricos y eléctricos, porque me permite caracterizar los materiales y luego hacer las dieléctricas metálicas, que es cuando ya tenga todo caracterizado. Frontera número 1, vertical, dieléctrico y eléctrico. Frontera número 2, horizontal, dieléctrico y eléctrico. Frontera número 3, el color, metal dieléctrico. Y frontera número 4, metal dieléctrico. Entonces tenemos dos fronteras, metal dieléctrico simbolizadas en amarillo y dos fronteras dieléctrico y eléctrico simbolizadas en negro. Y al parecer, de aquí en adelante se torna sencillo. ¿Qué es lo que provoca, o lo que pasa en este tipo de ejercicios? Que por lo general empiezan a volverse cada vez más largos. Si eso es cierto, pues empecemos en orden. La única forma de combatir problemas largos y que parezcan complicados es ponerles orden. Así que arranquemos por la frontera número 1. La voy a simbolizar en color para que ustedes la vayan entendiendo. La frontera número 1 es de característica dieléctrica, esto para poder simbolizar la ecuación. Y me dice que en función de sus subíndices, 1, 2, 3, vamos a poder trabajarlos. Campo tangencial 2 es igual a campo tangencial 1. ¿Qué es tangencial y qué es normal? Pues dibujemos la frontera. La frontera en este caso es, o está paralela al eje Y. Todo lo que esté paralelo al eje Y es tangencial, así que nosotros podemos decir que esto es menos 5 en A sub X, perdón, lo dibujo por acá para que nos salga mejor, menos 5 en A sub X, suponiendo lógicamente que mi dirección positiva es la que manejamos a menudo,
menos 5 en A sub X, menos 10 en A sub Y. Entonces, si supongo que ese es menos 5 menos 10, el campo eléctrico que está saliendo acá en este caso, número 1, es el que está en esta frontera. ¿Qué es paralelo acá? Entonces, ¿qué es paralelo o ya podríamos llamar la parte normal? A este lo llamamos paralelo, perdón, tangencial, número 1, y al que está en negro, vamos a simbolizarlo con este color, le colocamos el normal. Ojo, normal y paralelo ¿a quién? A la frontera. Ya caracterizamos y decimos que entonces el campo 1, caracterizado como menos 5 a sub x, bien, menos 5 a sub x, y en negro, para que conservemos los colores, menos 10 a sub y, me va a decir inmediatamente por color cuál es el normal y cuál es el tangencial. Entonces, el normal, el que va en la dirección menos x, y el tangencial, el que va en la dirección menos y. Una vez hemos caracterizado eso, pues efectivamente nosotros lo que encontramos siempre es que el campo, pues vectorialmente tiene una componente normal y tiene una componente tangencial. Para casos sencillos utilizamos única y exclusivamente como este, dos dimensiones. Si eso es cierto, nosotros ya sabemos que el E tangencial 2 debería darme igual al E tangencial 1. ¿Cuánto vale E tangencial 1? Miren en negro. Menos 10 veces a sub y. No se ve afectado por el cambio de material. Y para el D normal 2, nosotros sabemos que D normal 2, que es la densidad de flujo normal, es igual a la densidad de flujo normal 1, que es la que conocemos. La que conocemos siempre es la 1 y queremos encontrar la número 2. Eso quiere decir que la D normal 1, que es la que conocemos, es 3 veces epsilon sub 0 multiplicado por el campo normal 1. Y el campo normal 1 para mi caso vale menos 5 veces a sub x. Quiero ser muy específico en este porque aquí está la clave del ejercicio. Esto es epsilon 1. Esto es E normal 1. Pero lo que yo quiero conocer es E normal 2. Así que E normal 2, ¿cierto? Va a ser igual a D normal 2 por la densidad de flujo dividido en epsilon 2. Y esto a su vez, observenlo aquí, es igual a epsilon 1 por E normal 1, que es la ecuación que está en azul que acabamos de encontrar, dividido en epsilon 2. Es decir, en cualquier frontera, en realidad lo que nosotros estamos observando es que los campos normales se ven afectados por los epsilon, las permitividades eléctricas. Lo que da como conclusión que el campo normal 2 será epsilon 1, 3 veces epsilon 0, que es el que calculamos en la parte superior, dividido en epsilon 2, que es 14 veces epsilon sub 0, multiplicado por el E normal 1, que lo conocíamos, que es menos 5 a x. Llegando a la conclusión de que su resultado es 3/14, el epsilon sub 0 por lo general siempre se cancela, miren. Y me da 3/14, voy a colocar el resultado de una vez. Multiplicamos ese 3 por ese 5 y de una vez obtenemos el resultado. Pues me da menos 15, 3 por 5, 14avos de la dirección a sub x. Observen lo que sucedió. Sucedió que el campo 2, sumado o caracterizado como la parte tangencial más la parte normal nuevamente, como ya los encontré, ya lo puedo caracterizar, y me dice que es menos 15 14avos de la dirección a sub x menos 10 en la dirección a sub y. Es decir, que si nosotros hiciésemos un dibujo en la parte derecha de la frontera, nosotros encontraríamos lo siguiente. Entonces, tendríamos que la parte a sub x, que estaba en menos 5, se volvió menos 1 casi, porque 15/14 es aproximadamente menos 1, y menos 10 se sigue manteniendo constante. Es decir, su ángulo, observen el ángulo de apertura que tenemos en ambos casos,
se ve afectado. Y eso reorienta el campo eléctrico. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, todo bien. Bien. Yo tengo una pregunta, profe. Dígame. ¿Por qué se deja como tal la dirección menos 10 a sub y? Sí, eso es por lo que es por lo que es la tangencial. Recuerden que la tangencial nosotros siempre la dejamos así precisamente porque es tangencial, ¿no? Esas son las condiciones de frontera que nosotros despejamos en la anterior clase. Donde hacíamos condición de frontera dieléctrico, condición de frontera dieléctrico metal, y la dejamos quieta simple y llanamente porque el campo tangencial siempre se debe mantener constante. El único que varía es el normal, ¿bien? Según el despeje matemático que hicimos. Viene de la ecuación matemática. No sé si respondí la pregunta. Sí, profe. Bien, muchachos, continuamos. Yo también. Dígame. Profe, la dirección normal uno siempre va a ser el menos 5 a sub X, o sea, en este caso. No, para allá va el ejercicio. Aquí en este caso, para la zona 1 siempre será menos 5 a sub X. Pero para la zona 2, miren que la frontera dio un ligero giro de 90 grados. ¿No ven? La frontera ya no es perpendicular, sino es vertical. De ahí la importancia del ejercicio, para que podamos analizar fronteras que son diferentes, verticales, horizontales. Y más adelante pasamos a las condiciones de frontera que son inclinadas, que es donde utilizamos la matriz de rotación. Lo único que hay que hacer es, de forma general, conceptualicen y es encontrar lo que es paralelo a la frontera y lo que es perpendicular a la frontera. ¿Cómo lo encuentro? Simple y llanamente, inicialmente, porque tenemos más herramientas, por simple análisis. Por ejemplo, ¿por qué por simple análisis? Miren la frontera número 1. En la frontera número 1, si yo analizara qué es perpendicular a esta frontera, pues lo que es perpendicular es lo que va hacia la derecha o hacia la izquierda, porque estoy trabajando en dos dimensiones. ¿Qué es paralelo? Es lo que va como parado sobre esa superficie. Y ahí lo sacan directamente. ¿Qué es lo que está paralelo? Dirección a sub y. ¿Qué es lo que está perpendicular? A sub x. Mientras que cuando pasemos a la otra frontera, por ejemplo a la frontera número 2, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente, que lo que es paralelo es lo que va en la dirección x y lo que es perpendicular es lo que va en la dirección y. O sea, cambió totalmente el escenario. ¿Me hago entender? Es una cosa de análisis. Si eso queda bien, nos vemos o continuamos el ejercicio en la siguiente reunión.